amigos. Con el gusto de siempre, continuamos con nuestras pláticas que el aula educativa de Amigos del Hígado, desde su perfil de Facebook Live y siguiendo nuestra labor altruista, ha preparado un programa muy interesante donde se platicará sobre aprendiendo a estar enfermos para vivir mejor. Todo esto nos puede ayudar a un mejor funcionamiento de nuestro organismo. También nuestro invitado al conversatorio amigo es el doctor José Juan Sánchez Báez, quien es especialista en psiquiatría y maestría en psiquiatría social en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y socio fundador del Instituto Mexicano de Medicina Psicosomática. Nos preparó un tema especial para amigo. También al final podrán hacer preguntas sobre alguna duda y en la coordinación de preguntas y respuestas, el doctor Jorge Luis Po, internista, hepatólogo clínico y director médico de Amigo, también de la clínica RMD, Ciudad de México. Y pues iniciamos, por lo tanto, le dejo la palabra al doctor Jorge Luis Po, quien nos hará favor de ampliar esta presentación. Muchas gracias. Gracias, querida Orte, y buenas tardes a todos en este nuevo conversatorio mensual. Tal vez para los nuevos, que siempre tenemos un 20 o 25% de nuevos visitantes a nuestro conversatorio mensual, les digo la dinámica. Vamos a empezar con una breve presentación de los que estamos participando y luego entraremos en materia con el tema en concreto. Yo quisiera adelantarme un poquito, pero ya muchos de ustedes me conocen. Yo soy eh, eh, clínico, investigador, soy médico egresado de la UNAM y luego hice mi formación en gastro y en hepatología en el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, y actualmente trabajo en la medicina privada en una clínica dedicada a la salud hepática. Y desde hace mucho tiempo hemos trabajado con Hortensia y con varios médicos educadores para este proyecto educativo que le llamamos Amigos del Hígado, a través de una asociación civil. Así es que encantado de estar de nuevo este mes con ustedes. Entonces yo le pediría como una primera intervención al doctor José Juan Sánchez que nos platicaras un poco de ti, José Juan, para los nuevos. Un Bien, currículum breve. yo también soy egresado de la Universidad Nacional, desde la licenciatura, la maestría, la especialidad, eh, todas las cursé en la Universidad Nacional, sí, y mi inquietud me fue llevando poco a poco a profundizar en conocimientos que eran para mí desconocidos, como los fenómenos inconscientes, como la salud y la enfermedad tanto a nivel personal, a nivel individual, a nivel familiar, como a nivel social. Entonces, poco a poco me fui adentrando en ellos y actualmente, pues, dirijo el Instituto Mexicano de Medicina Psicosomática, que pues, se dedica a la enseñanza, a la investigación y también a la divulgación de estos temas y con mucho gusto compartir ahora sí que año con año con ustedes y yo muy agradecido por la invitación. Pues mil gracias, José Juan. El tema de la charla de hoy suscitó un poco de sorpresa en algunos de nuestros amigos lectores, pues interesados en estar en el conversatorio, y les suscitó un conflicto, esto de aprendiendo casi a ser enfermo, pero en realidad vimos que el título correcto es Aprendiendo a estar enfermo. ¿Podrías explicar un poco más este concepto para que quede un poco más claro para la audiencia? Sí, mi idea parte de que no hay ninguna persona que no hayamos estado enfermos en algún momento de nuestra vida. Siempre hemos estado en algún momento enfermos. Entonces, la palabra estar
y la palabra aprender son claves en esta conversación porque hay enfermedades que podemos nosotros pues delimitar en el tiempo, que son enfermedades muy breves y que no modifican mucho nuestra vida. Si nuestro estado corporal, nuestro estado de vida, no se modifica mucho en las enfermedades breves como la faringitis, como la sinusitis, como algunos sufrimientos muy autolimitados que inclusive no requieren ni siquiera la atención de algún médico o alguna médica, sino que son autolimitados. Sin embargo, hay padecimientos que nos acompañan toda la vida. Hay enfermedades que cuando llegan, pues no se van a quedar con nosotros toda la vida. Y de esta manera, cuando enfrentamos una condición así, principalmente en la especialidad a la cual yo me dedico, pues estamos muy habituados a la cronicidad de las enfermedades como forma de vida. O sea, las personas necesitamos, una vez que aparece la enfermedad, necesitamos aprender a vivir de manera diferente. Entonces, resulta que hay enfermedades que cambian nuestra vida de una manera total, que cuando llegan, en el momento en que llegan, nuestra manera de estar en el mundo, de estar en nuestra vida diaria, ya no va a ser la misma, ya no es la misma. Entonces, empieza un proceso de cambios profundos de nuestro cuerpo físico, de nuestra alma, de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestro trabajo, y empieza a cambiar, todo cambia. Al cambiar nosotros, cambia todo nuestro espacio de relación con todo. No hay una parte de nuestra forma de relacionarse que no cambie, la relación con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, o sea, todo cambia. Entonces, de esta manera, el título es un poco inquietante porque precisamente parte de un principio que no en todas las personas es así, porque algunas personas ya vienen aprendiendo desde muy pequeños a estar en el mundo cambiante. Pero la gran mayoría de nosotros no estamos preparados para cambios tan profundos, para cambios difíciles, complejos, que nos obligan inevitablemente a tener que pensar, que sentir, que hacer, que relacionarnos de forma diferente en todo momento. Entonces, en el español, nosotros la palabra estar o ser nos ayuda muchísimo a describir estados, nuestro estado. A veces amanecemos con un estado de ánimo triste y estamos tristes. O amanecemos con un estado alegre y estamos alegres. Pero resulta que cuando ahora, a partir de una enfermedad que no se va a quitar, que vamos a tener que aprender a vivir con ella, pues resulta que todos los días vamos a estar enfermos. Entonces, si nosotros aprendemos a estar bajo esta nueva condición, resulta que es muy probable que nuestro cuerpo, es decir, que nuestro cerebro, aprenda nuevas formas de vivir la vida y disfrutarla a pesar de todo. Sí. Entonces, aprender significa que el ser humano siempre aprende. La única persona que no aprende es la que cree que ya lo sabe todo. Entonces, como ya lo sabe, pues no aprende. Entonces, si yo ya sé qué es estar enfermo, porque me duele esto, porque me duele aquello, porque yo ya sé que lo tengo, no voy a aprender. Entonces, lo que vemos es que cuando una persona no está dispuesta a aprender es porque no está dispuesta a cambiar. Pero resulta que la vida humana es un cambio permanente desde que nacemos hasta que morimos. Resulta que si nosotros vemos una fotografía nuestra cuando somos bebés y la vemos desde adultos, decimos, ese soy yo. O sea, soy yo. Sin embargo, bueno, no soy yo el de ahora.
pero sí soy yo. Entonces hay una conciencia de que mi estado actual, ¿sí?, es diferente al estado que yo tenía cuando era bebé, ¿sí? Y me puedo ver mis risitos y el chupón y cosas raras que yo ya ni siquiera recuerdo haber tenido, pero me veo en la fotografía y digo, soy yo. Y cuando yo digo soy, es porque estoy en el mismo cuerpo, pero al mismo tiempo no es el mismo cuerpo, es diferente. Entonces, algo cambió, pero hay algo que no cambia a lo largo de la vida, ¿sí? Que es la conciencia de nosotros mismos, de quiénes somos nosotros. Entonces, yo puedo tener una enfermedad en la infancia, ¿sí? Y después me impacta, me modifica mi vida, y en la adultez ya no la tengo, pero ya mi vida está modificada por esa enfermedad. Y entonces yo tengo que adaptarme a una forma de vida distinta. Entonces, la palabra estar se refiere al estado corporal, al estado del alma, al estado de mi familia, al estado de mi mundo de relación. Mi cuerpo, nuestro cuerpo, es un espacio constante, permanente e ininterrumpido de relación adaptativa a lo largo de la vida. Se relaciona con todo, con el oxígeno, con el aire, con la lluvia, con las personas, con la envidia, con el resentimiento, con el amor, con los objetos, con las cosas, con la imaginación, con todo se relaciona el cuerpo. Y entonces de esta manera hay algo que no va a cambiar, que es la enfermedad que yo pueda tener y que no se me va a quitar. Ah, pero hay algo que sí puede cambiar, que soy yo. Yo sí puedo cambiar. Es decir, la enfermedad la voy a tener, pero yo puedo decidir, yo puedo decidir cómo vivirla, cómo estar en eso. Entonces, la palabra estar, aprendiendo a estar, es un acto de humildad ante la vida, de humildad ante la naturaleza, de no ser arrogantes y creer que ya todo lo sabemos y que ya no vamos a aprender nada porque ya estamos enfermos y como estamos enfermos, yo ya lo sé todo. Y entonces de esta manera yo ya no aprendo o no estoy en esa disposición de aprender. Cuando yo no aprendo, entonces pasa algo muy peligroso que vemos en la medicina psicosomática, que es que las personas nos empezamos a pelear con nosotros mismos. ¿Y por qué me tocó a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué no a otro? ¿Y por qué a las personas buenas nos pasa? ¿Y por qué a las malas no les pasa? Bueno, y empezamos una barbaridad de pensamientos y después de que pensamos todas estas cosas, seguimos estando enfermos aunque no queramos. Pero tenemos una elección. Si aprendemos a ser humildes, a ser sencillos, resulta que nuestra vida puede ser mucho más gratificante. Podemos disfrutar cosas más sencillas si nos hacemos la vida más sencilla. Entonces, aprender a estar es un acto de humildad, de que estemos enfermos o estemos sanos. Hay cosas en la vida que podemos cambiar y cosas que no podemos cambiar. Y en esa relación es la que yo les propongo que conversemos el día de hoy, de que aprendamos. Seamos médicos, seamos médicas, seamos pacientes, seamos lo que seamos, siempre en algún momento tenemos que aprender a estar con nosotros mismos y con la... Maravilloso. O también seamos médicos diagonal paciente, Claro, porque los mismos médicos somos pacientes. Nos ha totalmente. tocado, y ustedes lo saben, que de pronto se enteran de que su médico pues está enfermito y que tuvo que tomar incapacidad, en fin, porque así es la vida. Esta mañana, cuando dialogábamos un poco, el doctor José Juan y yo, le propuse comentar una breve introducción de mi vivencia como médico clínico, digamos, internista, y patólogo, y le decía que a muchos de los pacientes les cuesta trabajo, pues, aquí no, aceptar la enfermedad.
Y sabemos que hay muchas reacciones cuando nos enteramos de que antes no había hepatitis y ahora hay hepatitis C, que se escucha que puede ser peligroso. Antes no había hígado graso y ahora resulta que tengo hígado graso y que entiendo que puede complicarse. Y antes no tenía cirrosis y ahora resulta que tengo cirrosis y ¿qué voy a hacer? Y entonces, ah, en ese contexto, pueden ocurrir muchas reacciones en el ser humano. Yo trato por mi parte, por la parte no de médico especialista en la parte psicológica, trato de eh, transmitir que nosotros sí desearíamos un perfil específico, ideal del paciente. Y en algún texto que escribo para los pacientes, les digo que nosotros los médicos agradecemos tres elementos. Uno es que es la simplicidad, el segundo es la asiduidad y el tercero es la voluntad. Les explico brevemente. La simplicidad es que el paciente vaya preparado a su consulta para podernos explicar sus quejas, sus molestias, sus problemas. Y esto implica un esfuerzo de ordenar en el tiempo las ideas para que esa transmisión de su padecimiento lo podamos entender. De preferencia, pues de lo más antiguo a lo más reciente, porque sí ocurre que frecuentemente algunos pacientes nos mezclan síntomas de ahora con síntomas de hace un año, de hace dos, y nos cuesta trabajo a veces ubicarlos. El segundo ingrediente era la asiduidad, es que el paciente viva la enfermedad pensando que va a ser un estado, como decía ahora el doctor José Juan, que tendrá que vivir a través de meses o años, o algunas veces toda la vida. Entonces, que sea asiduo significa que se comprometa y que acuda a sus consultas programadas, pero que además pues siga con buen apego las recomendaciones nutricionales, médicas, psicológicas o medicamentosas. Y tercero, es un ingrediente que llamamos voluntad, que es un ingrediente muy peculiar porque ¿voluntad de qué? Pues voluntad de curarse, voluntad de luchar, de sobreponerse a la enfermedad. Y por eso yo trato de enfocarlo así. Y obviamente no todo el 100% de mis pacientes les envío a interconsulta con el especialista en psiquiatría o salud psicosomática. No, un segmento, los que veo que les está costando más trabajo, ya les pido la interconsulta. Pero una primera pregunta que te haría, José Juan, es, ¿cómo se logra la adaptación a una nueva realidad compleja? O sea, ¿cómo, cómo, cómo es que algunos pacientes lo logran aceptar la posibilidad de una enfermedad y otros pacientes no? ¿Cómo se logra esta adaptación? ¿Qué debe ocurrir en la mente? Sí, esta es la clave de lo que estás mencionando, de esas cualidades de los pacientes, pues para que reciban un buen tratamiento. ¿Sí? Entonces, aprendiendo a estar enfermo implica precisamente que si yo sé que estoy enfermo y soy consciente de que estoy enfermo, entonces es mucho más fácil para mí cumplir con esas cualidades que los médicos necesitan para que yo me comporte como enfermo, de tal manera que acuda a las citas, y eso nosotros le llamamos apego terapéutico. El apego terapéutico, cuando el paciente respeta su cita, respeta el tratamiento, hace las preguntas adecuadas, resuelve sus dudas, empieza a tener una información por parte del médico. Entonces, la médica o el médico le informa con mucha mayor claridad
un derecho que tienen todos los pacientes y que tenemos todos los pacientes a estar informados de manera óptima acerca de lo que nos pasa. De tal manera que un primer paso para poder adaptarnos a una realidad compleja es aceptar la realidad, es reconocerla, que me guste o no me guste, quiera yo o no quiera, esa realidad va a estar ahí. Entonces yo necesito aceptarla, y aceptarla significa que va a haber ciertas condiciones que yo voy a tener que esforzarme para poder aceptar estos cambios que vienen en mi vida, para que los pacientes puedan hacer estos cambios. ¿Sí? Requieren tener una información de alta calidad por parte de sus médicos y de sus doctoras. ¿Sí? La responsabilidad de los médicos es informarle y transmitirle un conocimiento que les permita entender con sus propias palabras, con su propia cultura, con sus propias condiciones, ¿sí? Lo que les pasa, lo que les ocurre. Y que eso que les pasa lo puedan ubicar en su propio espacio, en su propio tiempo, de tal manera que puedan entender también los pacientes que va a haber preguntas que los médicos no podemos contestar porque la medicina no es una ciencia exacta como tal. Entonces, de esta manera va a haber ciertas dudas que se van a mantener ahí. No sabemos cómo puede evolucionar, no sabemos cómo puede reaccionarse ante tal medicamento, ante tal tratamiento, no sabemos, pero podemos nosotros tener probabilidades. Probablemente pase esto, probablemente pase aquello. Y entonces, los pacientes que mejor se adaptan para poder vivir algo complejo es cuando aceptan, ¿sí?, que existe una realidad que va a estar ahí, aunque nosotros lo deseemos o no lo deseemos. Entonces, el primer paso es aceptar la realidad. Y para aceptar la realidad, la relación con su doctora, con su doctor, es indispensable que la relación sea óptima. ¿Por qué? Porque de eso va a depender muchísimo de que el paciente tenga información de alta calidad, el cerebro procese esa información, la convierta en conocimiento, y ese conocimiento es lo que le va a permitir a la persona hacer ese esfuerzo de ser una persona consciente de que va a aprender a vivir una nueva vida, si es que la enfermedad es crónica, o bien que va a tener un momento difícil para poder enfrentar ese momento difícil, ¿sí? Y por lo tanto, voy a usar mis recursos que yo tengo para poder mejorar mi calidad de vida. Entonces, las personas que logran hacer eso es porque tienen una capacidad adaptativa ayudada por sus médicos y por sus familias o por su medio ambiente que les facilita el cambio. Cuando el medio ambiente o el médico o la médica no facilitan este proceso de información y de conocimiento, se dificulta más. Entonces, un diagnóstico óptimo es indispensable para que el paciente pueda reconocer a qué realidad me estoy enfrentando. Entonces ya viene la adaptación, y la adaptación va a depender de la capacidad que tenemos las personas, tanto a nivel físico como a nivel espiritual, a nivel emocional. Entonces, esa fortaleza es la adaptación. Entonces, las personas nos vamos a adaptar a circunstancias diversas siempre y cuando tengamos el conocimiento, ¿sí?, óptimo, ¿sí?, y no nos peleemos con él, sino que lo asimilemos, que lo reconozcamos como algo nuestro y que vamos a aprender, ¿sí?, juntos con el doctor y con la familia a evolucionar. Entonces, de esta manera, las personas que no se pelean con la enfermedad, las personas que no entran en conflicto con la enfermedad, las personas que asimilan más fácilmente el primer encuentro, que es el diagnóstico, que es el primer momento, la noticia fuerte,
que se recibe, en ese momento los pacientes van a poder reconocer que su proceso de adaptación va a ser exitoso. Es decir, va a lograr llegar a la parte final de la adaptación, que es la aceptación de la enfermedad, y al mismo tiempo, cuando acepto la enfermedad, en ese momento empieza mi cambio interior. Yo empiezo a cambiar. Tengo que estar dispuesto a cambiar. Y de esta manera, esa disposición al cambio me permite entonces ser mejor paciente, por lo tanto, estar en mejores condiciones para poder ser atendido, para cumplir con todos los requerimientos terapéuticos. Entonces, las personas que se resisten de alguna manera a la enfermedad o que no entienden lo que les pasa o que dudan mucho de lo que les pasa, ¿sí? O que les angustia tanto que no pueden aceptar lo que les pasa, van a tener más dificultades adaptativas. En el día a día de convivencia con los pacientes, nos percatamos que a menudo no solo hay un padecimiento 1, sino padecimiento 2, padecimiento 3. Y en algún momento nos percatamos que hay un duelo no resuelto eh, de alguno de los padecimientos y que sigue provocando dolor en los pacientes. Ah, recuerdo la semana pasada una paciente que al hacer la historia clínica, una paciente de primera vez, y yo preguntarle de su madre, vi que los ojos se pusieron llorosos. Y cuando le pregunté la causa, porque mi idea es identificar padecimientos que puedan tener algún riesgo genético para el paciente o para los hijos del paciente, se soltó en lágrima pura. Y le dije, bueno, lamento haber tocado el tema de tu mami. ¿Cuándo falleció? No, pues mi mami falleció hace 6 años y no lo supero, no lo supero. Entonces decíamos en medicina que hay ciertos temas de duelo no resuelto que pueden sumarse a un padecimiento nuevo. Y claro, esto no es grato. Entonces, quisiera pedirte que explicaras todo el proceso para lograr sobreponerse a una enfermedad, pues, en términos generales, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso? ¿Por qué en algunos puede ser más sencillo? ¿Por qué en otros puede ser más complejo? ¿Cuál es? Cada paciente lo vive de manera diferente, desde luego, pero ¿cuál es el proceso ideal para sobreponerse a estar enfermo, en ese estado de enfermedad? Esto que mencionas de esta paciente, así es ese duelo no resuelto, eh, no se resuelve porque es una experiencia traumática. Las experiencias traumáticas funcionan como si el tiempo no pasara. Entonces están como vivas, son como heridas siempre abiertas. Entonces la persona ahí no tiene capacidad para recordar, para dejar el pasado en el pasado y vivir el presente. Uno aprende de la experiencia porque transforma los hechos que uno vive en experiencias que a uno le enseña. Uno aprende de esas adversidades o de esas complejidades que uno tiene. Cuando uno reconoce en la vida que la vida y la muerte son experiencias que no se pueden separar y que todos estamos en la misma condición, entonces de esta forma nosotros requerimos aprender que si algo se nos detiene en la vida, como un hecho difícil, duro, que puede ser el fallecimiento de un ser querido o puede ser algún otro cambio fuerte, un accidente de otras cosas o condiciones catastróficas que uno puede vivir en algún momento, ¿sí? Las personas
podemos transformar esos acontecimientos en experiencias transformadoras. Entonces, hay un mecanismo que yo he seguido a lo largo de estos procesos adaptativos con personas, ¿sí?, para poder ayudar. Primero, el primer paso, que es esta información, es resistir. La persona necesitamos resistir el evento que uno vive. Dependiendo de cómo uno lo resista, van a venir las consecuencias. Si una vez que pasa ese momento de resistencia, de que uno está expuesto a esta experiencia difícil, ¿sí?, viene un cambio donde la persona puede aprender de esa resistencia. Cuando aprende de esa resistencia, nosotros le llamamos a eso aprender de lo adverso para convertir lo adverso en algo positivo. A eso le llamamos resiliencia. La resiliencia, aunque es un término de la física que se refiere a que los metales se ponen duros y resisten cosas y se aguantan cosas, nosotros no nos referimos a eso. Nosotros nos referimos a la capacidad que tenemos las personas de transformar experiencias adversas en experiencias positivas. Es decir, lograr aprender algo positivo de lo negativo. Como dirían nuestros abuelos, no hay mal que por bien no venga, decían los abuelos. Bueno, entonces uno aprende a fortalecerse. Entonces, ¿cómo se fortalece uno? Primero resistiendo, teniendo ese conocimiento y transformándolo en un conocimiento que me ayude a vivir mejor. Y después de esa resiliencia viene algo que me va a modificar, que es la transformación. Entonces, resistencia, resiliencia, transformación. Ese es el camino que seguimos todas las personas para poder aprender, ¿sí?, a resolver duelos, que no se nos queden como heridas abiertas, que son experiencias traumáticas, ¿sí? Y que cuando un duelo se queda así abierto, cuando hay una experiencia traumática, la persona no está resistiendo, por lo tanto no va a poder transformar toda esta experiencia en algo positivo. Entonces hay que detenernos para fortalecer a esa persona y ayudarla a que esa experiencia traumática ceda, resuelva ese duelo, ¿sí?, y aprenda. ¿Por qué? Porque si ya tengo yo una experiencia traumática de una herida compleja que viví y viene otra, ¿sí?, en ese momento, en lugar de fortalecerme, yo resisto cada vez menos, ¿sí? Y entonces, si viene otra, resisto menos. Entonces, hay personas, por ejemplo, que pueden tener una enfermedad, después otra enfermedad, pero tienen esa capacidad para resistir y dejar en el pasado. Bueno, ok, ya aprendo, y aquí vuelvo a aprender, y vuelvo a aprender, y entonces están aprendiendo constantemente, y de esta manera la vida es como un río, que la vida fluye, no se detiene. Entonces, no podemos detener el paso del tiempo. Entonces necesitamos que las personas fluyan en sus emociones, en sus experiencias, porque si no fluyen, en ese momento, si no hay una continuidad del paso del tiempo, en ese momento queda como detenida la experiencia y eso es lo que se vuelve doloroso permanentemente. Y entonces la experiencia traumática, cuando uno la toca o cuando a uno se la tocan, la herida se vuelve a abrir, porque es una herida que está ahí. Y necesitamos que esa herida sane, y la forma de sanar es ayudar a la persona a que la experiencia traumática aprenda a transformarla, ¿sí?, a través de su propio fortalecimiento. Y entonces ya empieza a fluir con nuevas emociones, con nuevas experiencias, con nuevos goces, ¿sí?
pero es un proceso de aprendizaje de diferenciar entre la experiencia traumática, ¿sí? Porque yo tengo algo que no me permite aprender. Todas las personas que viven experiencias así es porque no tienen esa capacidad en ese momento de la vida de aprender, de cambiar. Entonces quedan como fijadas en una experiencia traumática. Y eso nos va haciendo cada vez más vulnerables si vamos dejando estas cosas pendientes. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida nos van a pasar cosas. Y entonces si nosotros seguimos dejando esa experiencia, esa herida, ahí después la atendemos, ahí después la vemos, ahí después, y en esa ahí después nos llegan nuevas cosas y nos hacen más vulnerables. Esa es la diferencia entre una persona que se puede adaptar mejor y se relaciona en la adaptación de una mejor manera con la enfermedad que tiene, ¿sí? Porque aprende a no tener experiencias traumáticas, a que no se queden heridas abiertas nunca, que uno tiene que sanarlas, ¿sí? Sea solo o acompañado por alguien, pero uno tiene que aprender a sanarlas. Excelente. De hecho, acuérdense que muchos de nuestros conversatorios sí ameritan reflexión. Entonces, la ventaja es que aquí mismo en el Facebook de Amigos del Hígado o luego en el YouTube, ustedes pueden reescucharlo porque es como la reflexión. Yo voy a leer ahora, José Juan, un comentario de una paciente que se llama Fabi, que llegó a través de Facebook. Dice, pero ¿cómo lograrlo cuando por más que le eches ganas, el deterioro de la enfermedad día a día es notorio? Las complicaciones aumentan, los síntomas de la enfermedad y los medicamentos, y sobre todo la depresión te gana. Por más que trates de luchar con ella, porque sabes cuándo viene y sabes qué es lo peor que se puede vivir. Por eso luchamos con todo nuestro ser, pero los alrededores no ayudan. Sí, ¿Qué le comentamos a Fabi? Porque, digamos, un primer comentario mío es que en el transcurso de la vida sí puede uno vivir la enfermedad en diferentes etapas y sí puede haber una etapa incipiente que le llamamos incluso subclínica, donde la enfermedad ya existe, pero como nunca nos hemos hecho estudios de laboratorio o estudios de imagen, por ejemplo, un ultrasonido del hígado, ah, eh, puede ir avanzando de manera silenciosa. Y luego hay una etapa donde la enfermedad empieza a dar algunos síntomas muy ligeros y hay otras etapas donde vienen complicaciones más serias. Se llaman descompensación de la estabilidad, ¿no? Entonces, tiene razón Fanny en el sentido de que sí, de pronto la vivencia que nos está narrando parece corresponder a una fase de la enfermedad o una etapa de la enfermedad en desequilibrio agudo. No siempre lo que sigue es el fin. Hay veces que después de un desequilibrio agudo puede haber una recompensación. Digo, yo una primera respuesta que le di a Fanny es que es importante ese diálogo con su médico para entender exactamente qué etapa está de su enfermedad, ¿no? Eh, Porque podría ser después de una hemorragia de varices y que luego les dé asitis, pero eso se puede compensar. Y hay gente que ha tenido hemorragia y asitis, que es líquido en el abdomen, y puede vivir otros 10 años de su vida o más si logra entrar en un equilibrio. Pero no es lo mismo estar, digamos, en otra etapa después de 15, 20 años de enfermedad y estar desnutrido y aparte con infecciones, ¿no? Entonces, primero hay que situar en qué etapa está de su enfermedad y ser muy honesto en su propia expectativa de salir adelante. Pero ¿qué hay de la parte emocional? Porque el comentario de Fanny es que percibe que está muy deprimida, ella lo percibe,
Y esta frase última dice, los alrededores no ayudan. Sí, ahí lo importante es esto que tú dices, que ahí Fanny necesita tener una información óptima, de alta calidad con su médico. Por eso la relación, o con su doctora, la relación tiene que ser muy cercana para que ella pueda entender en qué fase, en qué momento de su enfermedad se encuentra, para que pueda entender cómo ubicarse en ese momento, si ese momento va a durar algunos meses o algunos días, entonces como que pueda ubicarse en el espacio y en el tiempo de la enfermedad va a depender muchísimo de la relación que tiene con su médico, con su doctora, para que le expliquen con claridad en qué momento está de la enfermedad. Y de esta forma viene la ubicación. Cuando aparece, cuando por más que uno le echa ganas y no resulta, es por eso que necesitamos hablar con los médicos, necesitamos hablar con las doctoras para que nos ubiquen. Y si a pesar de esa información, de ese conocimiento que ya me ubico, persiste la desmotivación, es ahí cuando es necesario recurrir lo antes posible a un tratamiento médico psicoterapéutico. No es nada más un tratamiento psicológico, es un tratamiento médico psicoterapéutico porque la persona que la pueda atender, que la pueda ayudar, tiene que entender su enfermedad física. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber muchos momentos de las enfermedades que afectan el estado de ánimo y que no es un problema psicológico, sino es propio de la propia enfermedad, que puede provocar estados depresivos o estados ansiosos o insomnios, ¿sí? Y entonces, de esta manera, ¿sí? Atender la depresión y atender todas las condiciones emocionales que van surgiendo en el momento, ¿sí? A veces podemos utilizar medicamentos que pueden ayudar muchísimo, pero a veces no podemos usar medicamentos por algunas condiciones y tenemos que hacer recursos psicoterapéuticos. Y cuando el ambiente no ayuda, entonces modificamos el ambiente. Muchas veces el ambiente que no ayuda es el ambiente familiar o el ambiente social. ¿Sí? Entonces es ahí donde hablamos con la familia, platicamos con el medio ambiente para que entiendan, ¿sí? Lo que está ocurriendo y que nos ayuden a mejorar ese proceso. Y entonces, de esta manera, las redes de apoyo social que tienen los amigos, las amigas, la familia, uno habla con ellos. Entonces, el experto o la experta en un tratamiento psicoterapéutico de este tipo habla con la familia, habla con los amigos para que les explique, para que les aclare y favorecer un ambiente propicio que ayude a esa red social para que desaparezca esa experiencia que uno siente cuando tiene una enfermedad, como dice ella, esa soledad, esa orfandad que uno siente cuando uno está enfermo, ¿sí? Y entonces, pues uno necesita una red de apoyo. Esa red de apoyo la podemos fortalecer también por medio de mecanismos psicosociales, psicoterapéuticos, ¿sí? Y eso depende muchísimo de la información médica que reciba de su propio equipo de atención médica. En el día a día de los años, con Hortensia, hemos aprendido a manejar un concepto del paciente, digamos, pasivo, víctima de la enfermedad, y el paciente activo, participativo. Y casi decimos, ¿verdad, Hortensia, que hay que invitar a nuestros pacientes a que se pongan la camiseta de paciente activo participativo y que tiren a la basura la camiseta del paciente, digamos, víctima? Pero se dice fácil. Se dice Sí. fácil, pero ¿cómo lograrlo? Entonces, yo la pregunta para el doctor José Juan es: ¿qué tipo de relación con la enfermedad existen o tú has notado en tu práctica? ¿Y cuáles serían algunos ejemplos de algún tipo de relación mala con la enfermedad? O sea, porque en el proceso, pues ocurre.
algunos eligen una relación con su enfermedad buena o una relación con la enfermedad mala. Entonces, si nos podía citar algunos ejemplos Bueno, de tú acabas, relación mala antes de llegar a los ejemplos de relación buena, ¿eh? sí, esto que acabas de mencionar es una buena diferenciación entre el paciente activo y el paciente pasivo. El- en nosotros, en el proceso psicoterapéutico, del proceso de adaptación, sí, lo que promovemos es que el paciente reconozca, sí, que la pasividad lo va a destruir, que si se pone pasivo y no participa, si no es un paciente participativo y está esperando recibir todo, en ese momento va a ser muy difícil el proceso de recuperación, va a ser más difícil. Entonces, ponerse la camiseta, como bien dices, es lograr que la pasividad se convierta en una mayor participación, que es la actividad. Entonces, sí, es una buena clasificación porque eso lo vemos en esos dos grandes grupos de personas que se activan. Yo recuerdo que cuando yo tuve un desprendimiento de vítreo, ¿sí? Estando dando consulta, de repente empecé a ver luces, ¿sí? Y en ese momento me di cuenta que yo podría en ese momento tener un desprendimiento de retina. Entonces cancelé mi trabajo y en ese momento me fui al doctor, ¿sí? O sea, yo no esperé absolutamente nada. Yo intuía de algo que pues algo no andaba bien. Entonces, y quienes me atendieron eran unos jóvenes médicos, ¿sí? Porque lo único que encontré abierto a esa hora era el Hospital de la Ceguera. Y entonces yo ahí me fui y me atendió una chica monísima R1, ¿sí? ¿Sí? De oftalmología. Y, Joven, joven. y la chica estaba fascinada con mis ojos. Entonces yo estaba acá, como que, bueno, le gustaron mis ojos a esta doctora, entonces yo y entonces me vio y me vio y me vio y bueno, ya me dolían los ojos, que antes no me dolían, ya me dolía porque me estaban poniendo aparatos. Bueno, en ese momento, sí, ya le habló al R2, después al R3 y después al jefe de guardia y bueno, todos me revisaron. A las 7 de la mañana yo ya estaba operado y yo ya no tenía nada. Bueno, ¿qué ocurrió ahí? Lo que ocurrió es que yo no me peleé con la enfermedad. Acepté en ese momento y dije, mi responsabilidad es ser paciente y ser el mejor paciente. Yo busqué a mis amigos oftalmólogos y todos andaban de congresos y andaban unos en San Francisco y otros andaban no sé en dónde. Todo, había un congreso de todo el mundo. Entonces, pues no había doctores especialistas en eso. Pues bueno, pues vamos al hospital y ahí. Y fue una muy buena atención donde yo no les dije que era médico. Lo primeritito que hice es, ¿qué? Porque yo sé que es una R1 y se va a poner nerviosa y entonces va a haber dificultad. Entonces, primero que me revisen. Ya que me revisaron y ya que me van a operar, ya me preguntaron mis datos generales y ya es cuando se enteran. Pero uno se comporta como paciente activo. En ese momento uno tiene que guardar la calma, tiene que guardar la serenidad para que el cerebro funcione óptimamente y uno tome decisiones óptimas, no ideales, pero óptimas, lo mejor que se pueda. Y entonces uno en ese momento se convierte en paciente. Y paciente significa tener paciencia. Tener paciencia es no asustarse, no angustiarse, porque entonces uno comete más errores. Y entonces, de esta manera, el paciente activo, ¿sí? Es aquel que logra evitar quedarse paralizado, esperar que todo le resuelvan, esperar que me resuelvan esto, que me curen aquello, ¿sí? Cuando me operan y me dan de alta, las doctoras que me operaron, entonces eran jovencitas, ¿sí? Este, estaban
ahí aplaudiéndose unas a otras, felices porque eran sus primeras cirugías. Imagínense, eran las primeras cirugías y entonces yo sabía que estaban experimentando conmigo, que estaban aprendiendo conmigo. Aprendiendo. Pero así como ellas aprendieron, yo también así aprendí. Todos aprendemos. Y entonces yo aprendí ahí que el paciente, el mejor paciente, es el paciente que tiene información, que tiene conocimientos y que tiene paciencia, que se serena y que empieza a utilizar la toma de decisiones de avisarle a algún familiar, de avisarle a alguien, de buscar su red de apoyo para poder participar, buscar las alternativas, o sea, no quedarse paralizado. Las formas enfermas de vivir una enfermedad, es decir, para nosotros en la medicina psicosomática, las personas que no aprenden a vivir su enfermedad forman otra enfermedad. Es una enfermedad de la relación con la enfermedad. Entonces, de esta manera, son personas que se quedan, primero, hay un primer grupo de pacientes que se asustan tanto con el diagnóstico y que les cuesta mucho trabajo asimilar la noticia y hacen experiencias traumáticas, ¿sí? Ellos tienen que reconocer inmediatamente que están asustados y tienen que decirle a sus médicos que están asustados, que tienen miedo, ¿sí? Para que se les ayude a resolver la experiencia traumática, ¿sí? Porque muchas veces es muy sencillo, simplemente hay que aclarar y ubicarlas en la relación y de esta manera ya participan. Otro segundo grupo es unas personas que sí aceptan la enfermedad, pero que quieren controlar la enfermedad. Entonces, esas necesidades de controlar la enfermedad hacen que se angustien mucho, que si ya tengo esto, que si ya tengo aquello, y entonces la angustia empieza a generar un mayor obstáculo porque la ansiedad va provocando nuevos síntomas y entonces se hacen síndromes ansiosos o crisis de pánico y entonces se va complicando, que son personas que están tratando de controlar la enfermedad y las enfermedades no las podemos nosotros controlar. Nosotros nos podemos relacionar y podemos influir en ellas a través de la ayuda con el doctor, con la doctora, que nos ayudan a decir qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Y de esta manera uno puede reconocer que no hay que pelearnos con la enfermedad, que no hay que controlarla, sino que cuando el médico dice está controlado, se refiere a que el padecimiento ha sido bien atendido y que la persona ha podido reconocer que está muy bien adaptada y que la enfermedad está controlada. Está controlada significa que está estable, que la sintomatología desapareció o que está bajo control de tal manera que no hay necesidad de que yo esté preocupado. Entonces, la excesiva preocupación no ayuda a que las personas se relacionen con la enfermedad. ¿Sí? Otra es cuando las personas, al relacionarse con la enfermedad, ¿sí? No la entienden. ¿Sí? Hay muchas personas que les cuesta muchísimo trabajo entender. Y entonces es ahí donde empiezan a interpretar cosas que no existen en la realidad. Y entonces empiezan a ver cosas como moros con tranchetes. O sea, empiezan a ver cosas que no existen. Entonces se angustian más y les cuesta más trabajo porque no entienden. ¿Sí? Entonces ahí la relación con las médicas, con los médicos, necesitan ser como divulgadores de la ciencia para poder transmitirles conocimientos que les ayuden a entender para que no les quede duda, ¿sí? Porque hay personas que con una pequeña duda que tengan y se van a la casa con esa duda, en la casa la hacen grandota. Y entonces se asustan y entonces quieren hablar con el médico y no lo localizan y entonces se asustan muchísimo.
Y a veces les cuesta mucho trabajo entender también a estos pacientes, ¿sí? Que bueno, que los médicos estamos también atendiendo a otras personas y que estamos también ocupados y que no siempre podemos contestar inmediatamente, ¿sí? Y que bueno, todo eso va creando, ¿sí? Dificultades en la relación con la enfermedad. Pero la forma más delicada y la más grave son las personas que niegan la enfermedad, ¿sí? Que a pesar de que les dicen, la niegan, ¿sí? Y entonces no se atienden de forma óptima. ¿Por qué? Porque a pesar de que les dan sus diagnósticos, les dan es decir, dicen que están bien, ellos se sienten bien, ellos están bien, ellos con esto, con aquello van a sentirse mejor y ya, y eso es una negación. Y la negación, hay Mm. muy peligrosas de negación en donde eh, es prácticamente eh, hermético, ¿sí? Entrar en ese espacio. Entonces, los médicos, por más que le digan, por más que le expliquen, pues, pues ellos deciden que no, que ellos están bien y que optan mejor por esto y por aquello y buscan alternativas. Entonces, esas alternativas, sí, son formas a veces muy elaboradas de negar la realidad. Y entonces esa es la forma más peligrosa porque puede haber una evolución silenciosa de las enfermedades y entonces sale peor. ¿Sí? Y eso pasa con muchas enfermedades donde las personas pues creen que no pasa nada, ¿sí? Dejan de evolucionar la enfermedad, ¿sí? Y cuando ya aparecen síntomas difíciles, pues es cuando ya se atienden, pero ya es más difícil el tratamiento, ya cuesta más trabajo, ¿sí? Entonces, la forma más grave que yo observo de relación con la enfermedad es la negación, es negar la enfermedad. Sabemos que los médicos no curamos todo, sabemos que todos lo sabemos, pero podemos tener recursos para mejorar la calidad de vida. Y eso sí puede ayudar si uno no niega la realidad. Claro que uno, como mecanismo de defensa muy protector, siempre que uno recibe una mala noticia, pues uno trata de negarla. Y dice uno, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero esa negación, que es muy defensiva, sirve nada más como amortiguador y desaparece después cuando la realidad es tan contundente que es, ok, acepto que así es, ok, de acuerdo. Pero hay negaciones que no. Hay negaciones que son tan poderosas que la persona, eh, a pesar de que pueda ir a atenderse, su comportamiento no coincide con el comportamiento de un paciente que se atiende, que toma la medicina. Los pacientes que niegan la realidad, se les olvida tomar la medicina, no encuentran la medicina, no entendieron si la dosis era así o si era de otra manera, la receta la perdieron. Bueno, hay una serie de recursos que utilizan la negación para ocultar, para ocultar. Sí, y esa es la forma más peligrosa. ¿Por qué? Porque las enfermedades continúan. Sí. Este ocultamiento me hizo recordar un caso real de la vida real de un paciente que se enteró que tenía hepatitis C, me vino a ver y, y cuando estaba en la historia clínica me dijo, ay doctor, con toda la pena, pero yo no soy Benjamín, yo soy Fernando. Es que la verdad quiero mantener el anonimato de mi enfermedad porque soy empresario de una empresa muy grande y no quisiera confrontar, pues que sepan que tengo hepatitis C. Y entonces yo quería preguntarle que qué pasa si me espero 5 años para recibir el tratamiento. Le digo, ah, caray, ¿por qué te vas a esperar 5 años? Dice, es que, imagínense, yo soy el director general, si yo informo que tengo la hepatitis C, pues se van a enterar todo el mundo y eso pues no es muy conveniente para la imagen de la empresa. Me van a hacer preguntas de cómo adquirir el virus de la hepatitis C, mi familia se va a enterar,
pues puede ser un conflicto con mi esposa, con mis hijos, igual no me van a querer, pues, acompañar y estar. Entonces, es curioso, él quería mi respuesta de qué iba a pasar en esos 5 años si no se trataba. Y estaba dispuesto a ocultar o a negar la enfermedad por 5 años. Y digo, pero a ver, ahora explícame más. ¿Por qué 5 años? Dice, es que yo me jubilo a los 65 años. Ahorita tengo 60. Se me falta poco. Rascándole, no tenía 5 años, no tenía un mes de saber de la enfermedad. Tenía otros 3 años antes que sabía de su enfermedad. Y claro, la había ocultado porque era el temor, el temor, el temor, hasta que cada vez escuchaba y supo que había. Y le digo, pero si hay un tratamiento maravilloso. Sí, doctor, pero yo prefiero no hasta que yo me jubile. Entonces, ahora me vino a la memoria pues esta triste realidad de la negación de la enfermedad que ocurre, ¿no? Oigan, quisiera yo leerles un comentario muy bonito que le echa porras un poquito a su médico, una paciente. Lo voy a leer textual. Chuy Baena dice, buenas tardes, yo doy gracias a Dios, Padre, por permitirme conocer al doctor que me atiende, que tiene como 10 años atendiéndome de mi hígado fibroso y de mi hígado graso, lo cual es algo muy difícil, pero no imposible con la ayuda de Dios y la fuerza de voluntad de uno mismo, ya que se puede seguir adelante, mantenerse estable, tomando nuestros medicamentos con responsabilidad, seguir la dieta indicada por el doctor y declarar con fe, yo estoy sana en el nombre de Jesús y nunca decir estoy enferma. Es difícil vencer tanta tentación, vivimos rodeados de muchas tentaciones que no debemos consumir, pero con la ayuda de Dios aprendemos y vencemos muchos malos hábitos que tenemos. Gracias por compartir esta experiencia. Dios los bendiga, doctores, y les dé sabiduría para continuar apoyando a sus enfermos. Pues gracias, Chuy, por tu amable mensaje. Y yo quería aprovechar un libro. José Juan y yo compartimos luego libros y el amor a la lectura. Hay un filósofo, Karl Popper, que habla de 3 mundos. El primer mundo es el mundo de las plantas, de los animales, de las piedras, de los ríos, de las montañas, de los objetos. El segundo mundo, según Popper, es el mundo de las emociones. Y ahí empiezan los problemas. Del dolor, del hambre, de la angustia, del miedo. Por ejemplo, dice el mismo Popper, porque era un filósofo científico, mi diente es el primer mundo, es de este mundo de los objetos. Pero un dolor de diente es otra cosa, es otro nivel de acción, ¿no? Y durante el proceso de la vida vamos a experimentar diversas emociones en esta interacción, digamos, entre el mundo físico y la mente, ¿no? Y después hablaba él de un tercer mundo donde ya hay ciertas creaciones, por ejemplo, de las matemáticas, como algo de lo que hizo Pitágoras, o de una escultura como el David que hizo Miguel Ángel, o las ciencias, o la investigación. Y de pronto se me ocurre este cuestionamiento de que en qué mundo vivimos. O sea, nada más en este primer mundo de los objetos, donde le doy mucho valor a lo material, o vivimos en un mundo más fijo en las emociones, o nos abrimos a, a este tercer mundo donde hay ciencia que puede dar luz para ciertos padecimientos. Por ejemplo, a propósito de lo que decías de lo avanzado de la enfermedad, un artículo que es de Maribel Ramírez Coronel, que participa con nosotros en la Biblog, que acaba de divulgar, dice que del cáncer, solo el 15% de todos los pacientes con cáncer en México se tratan en los primeros 3 meses del diagnóstico.
Es decir, el 85%, a pesar de que ya se conoce el diagnóstico, se activa un tratamiento después de 3 meses, pues dándole oportunidad a que avance la enfermedad, ¿no? Entonces, por eso este énfasis en lo que decía el propio doctor Sánchez Báez, que no hay que luchar con la enfermedad, sino hay que, por en todo caso, entenderla, ¿no? ¿Es posible, José Juan, crear nuevas relaciones con la enfermedad? Digo, que hay Claro, cosas muy complejas, ¿no? Es sí, posible. claro. Esto que dice Popper es lo mismo que en la actualidad los neurocientíficos hablan precisamente de una realidad material, de una realidad espiritual o emocional y una realidad de la conciencia, ¿sí? Entonces, es la abstracción. El dolor, si uno no lo hace consciente, el dolor no existe. El dolor existe porque en ese momento uno lo tiene consciente. Un dolor de diente o un dolor existe porque uno reconoce su existencia, ¿sí? Por ejemplo, esa experiencia que describes, Jorge, con esta paciente cuando le preguntas acerca de su madre. Mientras no le preguntes, el dolor no emerge, ¿sí? En el momento que sale a la conciencia, el dolor aparece. Entonces, ¿en dónde estaba ese dolor? Ah, ese dolor no estaba porque estaba en el inconsciente y como estaba en el inconsciente, no duele. Entonces, lo que necesitamos es reconocer que sí, desafortunadamente, como nos decía esta paciente, Fanny, creo. que vivimos en un mundo, en un ambiente muy difícil para todos. Médicos y pacientes vivimos un mundo muy difícil porque es demasiado materialista, muy poco espiritual, muy poco consciente. Entonces, queremos resolver todo con lo material y no, como dice esta paciente muy amable en su comentario, que está muy agradecida con su médico, ella lo que nos está diciendo es cómo la vida espiritual, la vida material y la vida de relación van juntos. Y entonces de esta manera las enfermedades son menos difíciles. Y entonces uno tiene fe, tiene esperanza, y entonces vienen las emociones positivas donde a pesar de todo uno puede tener esa fe. Pero ¿cómo puede uno tener fe en algo que materialmente está siendo complicado? Ah, porque la fe no pertenece al mundo de lo material. La fe pertenece al mundo de lo espiritual, de, de, esa, de esa experiencia que uno va viviendo y que uno tiene fe. Y entonces esa fe hace que el cerebro produzca nuevos caminos, decimos nosotros en la neurociencia, nuevas redes neuronales, nuevos caminos que hacen que la persona aprenda nuevas cosas. Antes creíamos que el cerebro no producía nuevas cosas o no producía nuevas neuronas. Hoy sí. Hoy sabemos que podemos aprender muchas cosas. Y es por eso que nosotros podemos reconocer el valor de la vida emocional, de la vida material y de la vida de la conciencia, ¿sí? Para poder nosotros mejorar la calidad de vida bajo cualquier circunstancia, ¿sí? Hay momentos muy duros que tenemos las personas y que enfrentamos y que, bueno, pues si nosotros logramos resistir esos primeros momentos difíciles, viene toda nuestra personalidad, nuestra materialidad física y nuestra espiritualidad, nuestras emociones, para que se puedan adaptar y crear esta nueva conciencia de, de aprender a relacionarse con la enfermedad. Entonces sí, las personas podemos relacionarnos con la enfermedad de manera diferente. Por ejemplo, en el budismo o en el taoísmo se parte de ese principio, ¿sí?, de que la vida es un sufrimiento. Si uno reconoce que la vida es un sufrimiento, entonces vienen eh,
unas formas de relacionarse con la vida que empieza uno por, si yo reconozco que la vida es un sufrimiento, hay un camino que en el budismo le llaman el camino óctuple, ¿sí? Es decir, cumplir 8 pequeñas reglas para podernos relacionar con ellos. Entonces son las 4 verdades del budismo que nos ayudan a reconocer que si el ser humano tiene un sufrimiento, por lo tanto podemos reducir el sufrimiento. ¿Cómo podemos reducir el sufrimiento? Haciendo cosas, cambiando cosas para reducir el sufrimiento. Entonces, de esta manera, vienen todos estos ejercicios de las medicinas tradicionales orientales, ¿sí? De relacionarse con el cuerpo, con la respiración, la meditación, ¿sí? Los ejercicios corporales, ¿sí? Que nos permiten a nosotros, ¿sí? Ir transformando nuestro cerebro de tal manera que aprenda, por ejemplo, a eliminar dolores, ¿sí? Es decir, los médicos le llamamos disocia el dolor. Es decir, lo pasamos al inconsciente y ya no se siente. Entonces, cuando nosotros le ponemos mucha atención a algo, ese algo crece. Si un síntoma le estamos pone atención, en ese momento el síntoma crece y crece y crece, entonces se siente más fuerte. ¿Sí? Cuando uno tiene ciertas preocupaciones y ciertas angustias y uno recibe una noticia que lo impacta a uno y que lo pone a uno a pensar en otra cosa, el dolor que uno tenía se desaparece, ¿sí? O por lo menos disminuye, ¿sí? Entonces, de esta manera, uno puede reconocer que existen muchas formas de relacionarse con la enfermedad, ¿sí? De manera creativa, ¿sí? En muchas culturas, ¿sí? Y en México tenemos muchos recursos culturales que nos ayudan precisamente a enriquecernos para poder precisamente fortalecer estos espacios de los que habla Popper. O sea, cómo nosotros podemos pasar de lo material a lo inmaterial, a ese dolor, a las emociones, para que uno transforme un dolor de diente en algo que no me duela. La medicina me puede ayudar a que me den analgésicos, a que yo aprenda y aprendo también a, a que mi cuerpo se estrese lo menos posible, porque si mi cuerpo se estresa menos, todos los sufrimientos disminuyen mucho. Si se estresan más, aumentan, ¿sí? Y entonces, si nosotros ponemos demasiada atención a un síntoma, crece. Si nosotros reducimos la atención a ese síntoma, baja. Y entonces, cuando nosotros aprendemos a hacer acciones cotidianas, independientemente de cómo estemos, si nosotros podemos mover las manos, pues movemos las manos y podemos nosotros hacer ejercicios con las manos. Si podemos mover los pies, podemos mover los pies. Si podemos nosotros mover los hombros, pues movemos los hombros. Si podemos caminar un poco. O sea, todo es movimiento que nos permite a nosotros relacionarnos con la enfermedad de una manera nueva, diferente, que nos permita a nosotros, junto con los doctores, junto con los conocimientos médicos actuales, fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, y entonces el sufrimiento baja muchísimo, se reduce mucho, ¿sí? Pero tenemos que unir estas experiencias. Maravilloso. De hecho, yo quiero leerles otro comentario de otra de nuestras participantes. Ah, um, entré en una, ok, entré en una fase de meterme. Sí, hay otro comentario por acá que me compartió Frida, que también es de la parte del Facebook, que dice Janet Cejas Camacho, dice, muy de acuerdo sobre la importancia del apoyo científico que recibe el paciente, pero lamentablemente algunas veces no recibimos una adecuada explicación y eso repercute negativamente en el estado depresivo. ¿Qué hacer, doctor Sánchez? Y gracias.
Ahí la importancia es recordar, ¿sí?, que cuando uno es paciente, uno necesita hacer las preguntas específicas y puntuales, aun cuando suenen preguntas tontas o preguntas triviales, uno tiene que preguntar al médico, a la doctora, o sea, los médicos tenemos la responsabilidad de proveer de información científica, médica, óptima, para que los pacientes puedan recibir ese conocimiento, porque es un derecho, pero además es algo indispensable, como ella dice. Entonces, cuando el médico no puede transmitir la información de una manera sencilla y apropiada a sus pacientes, entonces uno necesita preguntarle al doctor, así, uno necesita hacerle la pregunta precisa, doctor, ¿qué quiere decir cirrosis? ¿Sí? Porque yo no entiendo la palabra cirrosis. Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, muchos pacientes pueden decir, es que me siento deprimido, pero muchas veces no están deprimidos, sino que están tristes. Entonces, necesitamos diferenciar los términos y eso requiere que los médicos dediquemos tiempo para poder transmitir el conocimiento. Ahí ella tiene razón. Ella tiene razón en que los doctores tenemos esa responsabilidad de transmitir los conocimientos que hasta el momento se tienen respecto de lo que le pasa. ¿Para qué? Para que se pueda adaptar óptimamente. Sin información de alta calidad, no funciona el proceso de adaptación. Hagamos lo que hagamos, ella tiene razón, uno se deprime y se angustia. Y el problema que tenemos en la actualidad es que muchos pacientes se meten al Internet a preguntarle al chat y resulta que el chat GPT y todo eso sí, no es que se equivoque, pero no es humano. Y entonces resulta que sale una serie de información que no necesariamente tiene que ver con ellos. Entonces uno tiene que saber que la información tiene que ser seleccionada y la única persona que puede seleccionarla es su médico, es su doctora. ¿Sí? Que le puede decir, a usted le pasa esto y consiste en esto y en esto y en esto y en esto. Y si no entiende, aunque la pregunta parezca boba, hay que hacerla. Hay que hacer las preguntas. Hay que preguntarle al doctor, hay que preguntarle a la doctora, ¿sí? Aunque la pregunta uno la sienta que es muy sencilla, no podemos tener vergüenza, no podemos tener pena, no podemos tener miedo, no, tenemos que preguntar. Si no entendimos, no entendimos, y aunque el doctor haya explicado todo, ¿sí?, si no entendió, hay que volver a preguntar, doctor, discúlpeme, pero todo lo que me dijo no entendí. ¿Me pueden explicar esto o esto? ¿Sí? Es decir, es ocupar tiempo en la calidad de la información, porque ella tiene razón. De la calidad de la información va a venir todo lo demás. Y si no hay esa calidad de información médica, la depresión está garantizada, la angustia está garantizada, porque no van a entender. ¿Sí? Entonces hay que preguntar. Sí. Y muchas veces, a veces con la angustia puede ser que se les olvide alguna pregunta. Hagan su acordeón, que hagan su acordeón, que lleven toda su acordeón, así como sus 10 preguntas, 15 preguntas, y que lo saquen ahí, delante del doctor, ahí, a ver, doctor, y esto, y ahí van palomeando. Es decir, actualmente la calidad de la información es fundamental porque estamos llenos de muchísima información que no necesariamente es confiable, que no necesariamente nos ayuda, sino que nos puede confundir. Un exceso de información es tan peligroso como una falta de información. Entonces, la información óptima no hay más que con sus médicos, con sus doctoras y sacar sus acordeones. O sea, que no confiar en la memoria. Se sacan sus acordeones y que pregunten, que pregunten, que pregunten. Que no se salgan del consultorio, aunque el doctor tenga mucha prisa, no se salen del consultorio hasta que la última pregunta esté contestada. ¿Por qué? Porque es la única manera para poder entender y ubicarse. Sí, ella tiene razón. Me encanta lo del acordeón, porque cuando un paciente dice, Doc, hoy vengo con 7 preguntas o hoy vengo con 5, pues está
estamos con un paciente que quiere ser activo, que quiere ser participativo, que quiere interactuar, que quiere entender. Y eso para nosotros es un regalo del cielo porque saca de la rutina del día a día con los pacientes. Entonces, bienvenidos todas las preguntas que hagan en su acordeón escrito o en su celular o mental, en fin, bienvenidas. Ahora, tal vez yo agregaría que algunos piensan que solo en un tipo de escenario, por ejemplo, privado y no público, pueden ocurrir las posibilidades de interactuar bien con el médico. Y no, no es así. De hecho, yo le pediría a Hortensia luego, ya sea el cierre, que nos comente un poco la experiencia de su manejo de, sobre todo de su hijita, si ha sido más en escenario privado o público y cómo le ha ido. Pero sí les puedo decir que de ejemplos buenos y ejemplos malos hay de los dos lados, ¿eh? Del escenario de la atención pública y del escenario de la atención privada. Y ya hay muchos pacientes que han encontrado la buena comunicación con su médico, tanto en el escenario público como en el escenario privado. Y viceversa, ¿no? Y viceversa. Por cierto, otra pregunta por acá de Sonia. Sonia Ceniceros Rivera dice, ¿qué hacer cuando el paciente, por su edad, pues se refiere que ya es una persona mayor, no tiene la capacidad de abogar por sí mismo y depende de las decisiones de los hijos, que no siempre están de acuerdo en las decisiones a tomar? Sí, ahí nosotros utilizamos una técnica que es una técnica indirecta, en donde los hijos les explicamos, como si fueran los pacientes, les explicamos todo lo que le pasa a esa persona mayor, les explicamos todo y lo conveniente de no manipular a su familiar, de no engañarlo, ¿sí? Y de ser honestos, de tal manera que van a aprender, ¿sí? A relacionarse con su familiar con una información directa de los médicos. ¿Por qué? Porque el paciente en sí no tiene la manera de tomar decisiones, ¿sí? Entonces, de esta forma, los familiares, aun cuando no estén de acuerdo con el familiar, porque el familiar no quiere tomar este medicamento o no desea o no acepta el padecimiento por algún motivo, ¿sí? Existen formas, ¿sí? Terapéuticas de capacitar a la familia, de capacitar a los familiares para que tengan una mejor relación con una persona mayor, que aprendan a reconocer. Cuando la persona mayor le cuesta trabajo, es porque su cerebro ya no está procesando adecuadamente la información, ya tiene ciertas dificultades, entonces es necesario que los familiares entiendan cómo funciona su paciente para que puedan aprender, por ejemplo, en las personas ancianas que a veces les cuesta mucho trabajo entender, no hay que dar muchas explicaciones, sino que son pequeñas informaciones muy directas, muy sencillas, para que no se confundan. Y entonces uno les enseña a, a entrar por pequeñas rendijas para que el paciente acepte el tratamiento, ¿sí? Y es parte de una capacitación que todas las personas que cuidan a un enfermo tienen que cuidarse a sí mismos, porque si no se cuidan a sí mismos y si no se capacitan, pueden hacer un síndrome que es el síndrome del cuidador. ¿Por qué? Porque uno se puede cansar de estar atendiendo a un enfermo. Entonces tienen que aprender a dormir, a hidratarse, a no desesperarse, a rotarse con otros familiares, ¿sí? A, a hacer las preguntas adecuadas, como que estar muy bien informados, ¿sí? Para que no se sientan solos, que ellos son los que tienen que resolver la situación, sino que los médicos les podemos ayudar para que no se sientan solos, porque de repente pues el familiar quiere tomar una decisión pues que no puede, ¿sí? Pero con la ayuda de sus médicos, con eso ya puede entonces tener una mejor relación con su familiar, ¿sí? Interesante. Entonces, para Sonia ahí sería como una sesión de terapia familiar, una apertura, Sí, una consulta familiar, ¿no? sí, sí. Ahora, viene por acá. Hay dos preguntas más porque ya estamos en tiempo. Bueno, Carlos González dice, buenas tardes.
Me hicieron un trasplante de hígado hace 4 años debido a cirrosis por virus C y mis doctores me comentaron que el seguimiento y los medicamentos son de por vida. Pero yo tengo un trasplante. ¿Me puedo considerar todavía un paciente enfermo? Lo pregunto porque el último año he tenido problemas de hemoglobina alta. Ya no baja, bueno, y gracias de antemano. Bueno, esta la respondo un poquito yo, Carlos, digo, José Juan, pero Carlos, bueno, primero felicidades por ser trasplantado ya desde hace 4 años. A veces ocurre que uno vive el cuerpo del trasplantado de manera totalmente diferente al paciente con cirrosis y puede uno sentirse que ya no está enfermo. Pero en realidad, más que eh, estar con la duda del estigma de la enfermedad, es más bien aprender. Ahí está. Ahora estás en una situación de trasplantado, pero obviamente requieres medicamentos inmunosupresores y estás en una situación nueva, pero de un padecimiento concreto, de tu hígado. Eso no te hace inmune a que no pueda haber otros tipos de padecimiento en tu cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, esto de que tienes hemoglobina muy alta, en fin, habría que considerar como en el proceso de la vida que sí vamos a vivir diversos padecimientos. Si uno es muy minucioso, pues desde miopía o astigmatismo hasta caries, y a veces más en mujeres problema en la tiroides, puede uno poner gastritis, colitis, o sea, infección de vías urinarias. Entonces, no te sientas atrapado donde, ay, ¿y cómo? ¿Sigo siendo un paciente enfermo? Porque en realidad hay que aprender a estar en estas dos situaciones. Sano, tal vez muy jovencito, y enfermo, tal vez la mayor parte de nuestra vida. Entonces, si la pregunta es esa, eh, yo te diría que sí, todavía estás en una situación de necesidad de apoyo de tu hígado, a pesar de que tienes un trasplante muy pues, exitoso. Otra pregunta, Lorena dice, venimos cargando con el concepto del psiquiatra, es para locos. No lo podemos necesitar aún estando enfermos porque nos convierte en mentes débiles. No nos damos permiso de sentir tristeza cuando lo tenemos todo. Es una situación extremadamente difícil. Bueno, persiste este concepto de que el que va al psiquiatra es porque está loco. ¿Cómo lo visualizas? Porque ya estamos en pleno siglo XXI, pero sigue siendo una realidad, como lo comenta Lorena, José Juan. Sí, sí, desafortunadamente sigue siendo una realidad, pero por fortuna cada vez menos. Cada vez la cultura de la salud como una salud integral cada vez es mayor, eh, y la población cada vez va entendiendo que estar tristes, que estar enojados, que estar eh, angustiados, que estar preocupados son experiencias humanas que todos tenemos, ¿sí? Y que así como se puede enfermar un diente o se puede enfermar un hígado, pues también se puede enfermar el alma, un afecto, un impulso, ¿sí? Un pensamiento, una inteligencia, o sea, cualquier condición humana se puede enfermar y nosotros requerimos reconocer que poco a poco, eh, pues la experiencia de la psiquiatría va rompiendo los prejuicios pues, que hemos tenido durante siglos. Vamos, entonces, pues, si bien es cierto que los psiquiatras podemos atender padecimientos muy graves, como son la psicosis, que es lo que popularmente se llama como locos, ¿sí? ¿Sí? Esas son las formas graves, pero eso es lo que menos atendemos, ese es lo que menos atendemos porque es lo que menos afecta a la población. Afecta, son padecimientos graves, pero son los menos frecuentes. Lo más frecuente son las depresiones, las tristezas, las ansiedades, los procesos adaptativos, los procesos de relacionamiento, ¿sí? La, las angustias cotidianas, ¿sí? La forma de vida actual de sentirse vacío, la soledad, ¿sí?
eh, eh, los consumos de azúcares, de las obesidades, muchas cosas que ya poco a poco la población pues va entendiendo que ir al psiquiatra no es que esté uno loco, ¿sí? También, por ejemplo, los oftalmólogos hacen un esfuerzo muy grande por convencer a la población que una vez al año vayan al oftalmólogo, una vez al año. Y bueno, y les cuesta porque normalmente las personas no van al oftalmólogo porque se sienten bien. Y entonces resulta que de repente pues, los padecimientos avanzan. Entonces, tener esta mentalidad, esta conciencia de la medicina preventiva que sale menos cara que la curativa, sea a nivel público o privado, el que uno aprenda a reconocer que es mejor prevenir, ¿sí?, que estar curando. Y entonces, si uno se enferma, bueno, uno puede hacer prevención secundaria. Y si uno se enferma más, pues prevención terciaria, pero siempre con una actitud de prevención, o sea, prevenir riesgos futuros, prevenir que las cosas no se nos compliquen. Entonces, reconocer que la prevención es una actitud humana que hace que nos enfrentemos a riesgos, pero no ya a padecimientos ya más avanzados. Entonces, podemos ir evitando riesgos mayores si nosotros metemos a nuestro concepto de la atención médica la palabra prevención. Vamos a prevenir que se nos compliquen, entonces vamos a atendernos, vamos a cuidarnos, vamos a manejar una buena dieta, una buena alimentación. ¿Y qué tiene que ver esto con la psiquiatría? Pues hoy, pues digamos, hoy hay tanto avance que ya hablamos de la neurocardiología, de la neurogastroenterología, o sea, ya tenemos una serie de relaciones donde el cerebro y los órganos combinan y hablan entre sí, y entonces esa combinación es lo que nos permite a nosotros entender pues que el cerebro con esa complejidad que tiene nos ayuda a reconocer que ir al psiquiatra no es estar loco. Uno puede tener ciertas valoraciones preventivas. Si tienen dudas, pues es mejor ir con el psiquiatra antes de que las cosas se compliquen. A lo mejor no es nada grave y se aclara y se van a sus casas y se complica menos, ¿sí? Que sería como ir al oftalmólogo o como ir al internista para evitar que, pues, no sea que una hipertensión se me vaya a complicar. O sea, a lo mejor no tengo nada, pero pues en una de esas pues puedo tener una medicina preventiva. Entonces, prevenir, yo creo que ir al psiquiatra no necesariamente uno tiene que estar loco, digo, uno como psiquiatra, pues, y como psicoanalista, pues uno está acostumbrado, pues yo desde joven fui al psiquiatra, pues sí, y nunca me sentí loco, ¿sí? Y duré muchísimo tiempo y he probado muchísimos tratamientos yo como paciente, precisamente porque es la mejor manera de que nosotros aprendamos, ¿sí? A ejercer nuestra profesión. Entonces, no, poco a poco ya las personas ya no tienen ese prejuicio, pero todavía persiste. Todavía así como que les angustia, como que tomar un antidepresivo a veces les asusta o como que quieren ser fuertes y yo solito puedo y pues a veces les cuesta trabajo. Gracias de nuevo. Y Guille Lira, yo creo que es la última pregunta, comentario que vamos a hacer. Guille Lira dice, un cordial saludo para todos y me pregunta si los pacientes que se autovictimizan aumentan los síntomas de la enfermedad. Sí. Y saludos al doctor Poy, al doctor Sánchez, que nos dan una excelente charla de parte de Octavio Valle. Gracias, Octavio. Tal vez te pediría que respondiendo a esto, a esta pregunta, que si la autovictimización aumenta los síntomas, puedas hacer tu mensaje final para el cierre de nuestro conversatorio. Esto que pregunta Octavio es parte de los padecimientos que nosotros atendemos y tiene que ver con algo que le llamamos masoquismo. El masoquismo es el placer del sufrimiento. Entonces, las personas que se autovictimizan son personas que desafortunadamente, sí, desde pequeños, sí, han aprendido que el sufrimiento es la forma de vida.
Entonces, cuando se autovictimizan, utilizan la enfermedad para sufrir. Entonces, les viene bien una enfermedad crónica para estar sufriendo, para estar sufriendo. Entonces, son personas que requieren atención psicoterapéutica, atención médica, para que puedan reconocer que no es la mejor forma, que no es buena estarse autovictimizando, porque hay un placer, y el placer no es un problema totalmente psicológico, sino recordar que nuestro cerebro produce ciertas sustancias, entre ellas la dopamina como un neurotransmisor, y hay todo un circuito de placer que si se activa de manera anómala, como en el caso del sufrimiento, produce estos comportamientos sadomasoquistas, ¿sí? Y entonces, de esta manera, las personas que se autovictimizan pertenecen a este grupo de personas que son como adictos al sufrimiento y se les puede ayudar a que no lo sean, ¿sí? Como mensaje final, pues yo les agradezco a ustedes la invitación. Sé que el esfuerzo tan grande que hacen para poder divulgar mes con mes esta capacidad que tienen de mantenerse activos y que la población, que los enfermos, que los pacientes estén cada vez mejor informados, que tengan mucha información de muchas especialidades que tienen que ver con todo lo humano, ¿sí? Y yo creo que se mantengan activos, que los pacientes aprendan precisamente que todos somos potencialmente pacientes, que somos personas y que todos podemos ser cada vez mejor pacientes, que cuando aprendemos a ser pacientes, los médicos sufrimos menos y los pacientes sufren menos, ¿sí? Entonces hay que aprender a ser pacientes. Ganancia redonda, círculo virtuoso. Pues yo también agradezco a Lore Cancino que envió su comentario, su experiencia, a Janet Cejas que agradece al doctor Sánchez y que manda saludos desde Bolivia. Janet, qué gusto que estés escuchándonos desde Bolivia. Y cedo la palabra, el micrófono a Hortensia para... Bueno, yo te iba a pedir que dieras tus comentarios de si, de qué Pues opinas la atención a nivel de hospitales públicos, porque, y luego que ya hagas el mensaje de cierre, ¿no? Pues sí, algo breve. Ahorita estoy recordando el que hablaba el doctor Sánchez sobre el diagnóstico. En el caso de nosotros, yo como mamá de Ruth, pues hace 25 años nos dan un diagnóstico de hepatitis C y qué es eso, que sea un desconocimiento total, total. Entonces sí, mi hija pues cayó en la negación y todo ese proceso, pero yo no me dejé caer en eso. Yo dije, quiero información, ¿qué pasa? ¿A qué me voy a enfrentar? ¿Sí? Empezando porque yo no sabía ni de qué lado tenía el hígado, o sea, un desconocimiento total. Y gracias a este grupo amigo que tuve la fortuna de conocerlo, aprendimos a llevar, a enfrentarnos a todas las complicaciones que implica esta enfermedad. Y estas pláticas, doctor, que usted me hace, me da tanto motivo para enfrentar situaciones difíciles de la enfermedad de mi hija, pero de mi propia vida también, porque en nuestra vida se presentan situaciones muy difíciles. Entonces, uno, a veces no son los recursos, porque hay hospitales públicos, nosotros en nutrición se atendió mi hija, pero si uno busca como estas pláticas, aprendemos y ¿qué cree? Gratuitamente. Entonces yo les estoy muy agradecida. Y también el 12 de julio estuvimos en Querétaro con un curso para pacientes y la doctora Rábago yo le agradecí después y me manda un mensaje que dicen los pacientes que es el curso más hermoso que han vivido y que están muy agradecidos con Amigos del Hígado. Así es que, doctor Po, muchas gracias porque pues nos va abriendo puertas y la gente está ansiosa de saber de su enfermedad, en este caso el hígado, que es lo que nos corresponde, y están muy agradecidos. La verdad, yo no tengo palabras para agradecer a todos los médicos que nos han dado sus pláticas, pero en especial, doctor Sánchez, muchas gracias por lo que yo he aprendido de usted. Pues aquí aprendemos todos
Aprenderemos todos. Les agradezco muchísimo. Ujú. Así es. Pues bueno, ahora no me queda más que pues agradecer al doctor José Juan Sánchez Báez por tan excelente plática, al doctor Jorge Luis Po y a todos los que se conectaron esperando esta plática les sea útil para cuidar su salud. Y también pues quiero recordarles nuestra próxima sesión que es el miércoles 10 de septiembre de 2025 con un tema también muy interesante que se llama Enfermedad del hígado y manejo de la sexualidad. Es un tema que también lo tocamos en Amigo porque como que es tabú a veces, ¿no? Y esto nos lo prepara el doctor Álvaro Peña Jiménez, que es especialista en ginecología y obstetricia. También nos acompaña la nutrióloga Mercedes Cabrera Díaz, quien nos platicará sobre los alimentos funcionales. A ver si ahora platicamos, doctor, sobre esas dietas que intermitentes que yo no las entiendo, pero aquí aprendemos. Así es que, pues como ven, con esto terminamos nuestra sesión de hoy y pues también no se la pueden perder porque aprendemos mucho. Como decía el doctor Sánchez, cada día hay algo que aprender. Yo tengo 77 años y siempre estoy aprendiendo algo, a veces de la cocina, a veces una manualidad, a veces, ay, esto no lo sabía, cosas tan sencillas que nos sirven para vivir mejor. Muchas gracias. Un abrazo a todos, a nuestros maestros, profesores médicos y a toda la gente que nos hace favor de conectarse. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, gracias, José Juan, de nuevo.